Aleluya, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, bendito sea su santo nombre, amén. Muy buenas tardes o muy buenas noches, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Es una bendición para mí una vez más que podamos estar reunidos en este tiempo de una palabra eficaz, la de Bar de Hachel, donde vamos a estar meditando en la palabra del Señor en esta tarde, como lo hacemos como es costumbre. Bendito el nombre del Señor. Queremos que el Señor nos bendiga. Espero que estemos cómodos. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar continuando meditando en esta palabra que hemos venido en este tema que hemos venido meditando durante largo tiempo, que lleva como título Siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yahshua HaMashiach. Estamos meditando en el Evangelio de Lucas, recordando lo que la palabra del Señor nos dice, tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah, Antiguo y Nuevo Testamento, cuando el Señor nos dice allí en Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. También lo que dice el Señor en su palabra, cuando allí en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, con estos dos principios que vamos a seguir meditando en la palabra del Señor, escudriñando la palabra y aprendiendo poco a poco de lo que el Señor nos dice a través de su palabra. La Biblia nos dice allí en su carta a los romanos, Pablo dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Amén, gloria a Dios. Sabemos que la palabra de Dios es profunda, es inescrutable, es insondable, y poco a poco, día a día, nosotros vamos profundizando en ella, y a pesar de que pasarán los días y pasarán los años y llegará el momento en que nosotros tengamos que partir a la presencia del Señor, no habremos aprendido todo lo que la palabra del Señor nos tiene para darnos. Recuerda que esta palabra es eterna, es viva, eficaz, es más cortante que todas las palabras filos, y es la palabra del Dios vivo que permanece para siempre. Vamos entonces a estar entrando en esta tarde en este estudio de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Yo voy a estar mirando aquí algunos apuntes que tenemos. Bendito sea el nombre del Señor. Empezamos con un subtítulo en días pasados, la semana pasada, el día jueves, el punto 111, el subtítulo es Mashal del Oisher y el Sojen infiel. Parábola del hombre rico y el mayordomo infiel, y está allí basada en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 11 hasta el final. Y hemos venido mirando algunos temas. El primero fue Bikoret Beshbono, que es auditoría. Acerca de que el Señor nos dice, nos pide a nosotros que demos cuenta de nuestra mayordomía, allí de nuestra pejudad. Amén. El punto B que estuvimos viéndolo ayer fue pejudad, mayordomía. Y entonces como el Señor, este hombre, se da cuenta que el abacados conoce su mal proceder y sabe que va a tener que entregar su mayordomía. Lo estamos viendo hoy posiblemente en muchas congregaciones donde se nos ha dado a nosotros esa autoridad, ese no tanto como una autoridad, no, sino sí esa autoridad que el Señor nos dio de estar administrando sus bienes, y estas personas que han malversado la palabra de Dios tendrán que dar un día cuentas al Señor por su pejudad, por su mayordomía. Y hoy vamos a tocar el punto 6, el punto C, gloria a Dios, que lleva como título Binei Haolam Hase. Binei Haolam Hase, alabado sea el nombre del Señor, bendito sea su santo nombre. El Binei Haolam Hase más Seigel que los Binei Haor. Binei Haolam Hase más Seigel que los Binei Haor. Los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de luz. Interesante. Este punto el Señor nos dice aquí, Binei Haolam Hase
más Seigel que los Binei Jaor, los hijos de este mundo más sagaces que los hijos de luz. Y vamos a mirar lo que dice el versículo 5, gloria sea el nombre del Señor, versículo 5 hasta el versículo 10, creo que más o menos hasta el versículo, bendito sea el nombre del Señor. Todo el versículo, todo el capítulo, lo que nos queda. Amén, gloria a Dios. Voy a estar mirando aquí lo que dice la palabra del Señor. Aquí en los Binei Jaorán Hasem, más Seigel que los Binei Jaor, más astutos, más sagaces que los hijos de luz. Y dice el versículo 5, perdón, versículo 15, dice, no, gloria a Dios, estamos en el versículo 5 del capítulo 6, dice, y llamó acá, dice, habíamos dicho que decía, versículo 4, para tener una idea, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la pejudá me reciban en su casa. Dice el versículo 5, y llamando a cada uno de los deudores del amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo 100 barriles de aceite. Le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Le contestó 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber actuado sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Esto es interesante. Es una persona que ha sido deshonesta. Este es un hombre que aparentemente estaba manejando, estoy hablando, tenía una mayordomía, una quejudá administraba, tenía que administrar los bienes del Señor. Hemos hablado de 3 tipos de bienes que nosotros, el Señor, nos ha dado para que administremos, que es nuestra vida personal, es nuestra vida familiar y también la iglesia. Es la parte que nosotros vamos viendo cómo el Señor nos ha puesto a nosotros administrar estos bienes. Y hablábamos de cómo nosotros debemos administrar nuestra vida personal, de tener una comunión continua con el Señor, hablar con el Señor y dejar que el Señor nos hable a nosotros. El Señor nos habla a nosotros a través de su palabra, a través de la palabra escrita, el Tanaj, el Antiguo Testamento y no Testamento, lo que nosotros conocemos como Tanaj y Brit Hadashah. Para los judíos, Tanaj es desde Bereshit hasta Malaquías, desde el libro de Génesis hasta Malaquías. Para ellos este es el Tanaj o la Biblia hebrea. Para nosotros los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, el Tanaj tiene que empezar desde Bereshit y terminar en Hisgalus, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Es para nosotros Tanaj, es para nosotros Torah, son las instrucciones que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Ahora bien, nosotros necesitamos tener una relación con el Señor, tener una comunión directa con el Señor, que el Señor nos hable a través de su palabra y nosotros hablar con Dios a través de la oración. Amén. Luego hablamos de la mayordomía, el que tener que administrar nuestra familia, nuestro hogar. ¿Cómo administrar nuestro hogar? Nosotros no podemos administrar nuestro hogar de una manera saludable, de una manera sana, si nuestra vida con el Señor no es una vida que haya una comunión íntima, donde estamos nosotros meditando en su palabra y procurando hacer la voluntad de Dios nuestro Dios. De tal manera, entonces tenemos que empezar con nuestra vida, seguimos con nuestra familia y luego sería administrar la casa del Señor, administrar la iglesia o la quejila, la congregación. Esto el apóstol Pablo dice que si nosotros no sabemos gobernar nuestra casa, ¿cómo gobernaremos la casa del Señor? De esta manera, entonces hemos encontrado personas que en este tiempo ya no han malversado, no solamente han despilfarrado, han hecho lo malo con su vida espiritual, son personas que
que tienen una vida espiritual bastante deshonesta, que aparentemente dice la Biblia que tienen apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de esta. Estos son los que se entran en las casas de las mujercillas cargadas de pecados, dice la palabra del Señor. Son personas que tienen apariencia de piedad y pero niegan la eficacia de ella. ¿Cómo la niegan? A través de su testimonio, a través de sus obras, a través de cómo ellos están administrando la casa de Dios. Entonces, número uno, tienen una vida espiritual bastante deteriorada, una comunión con Dios que casi es nula, si no lo decimos nula. Es posiblemente personas que en algún momento comenzaron bien, como la iglesia de Gálatas, y terminaron mal. Empezaron por el espíritu y terminaron por la carne. Hoy por hoy, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del Malchut Hachem, está siendo pisoteado. El nombre del Señor es pisoteado por causa de los malos obreros y es pisoteado delante de los gentiles. ¿Por qué razón? Porque han dado un mal testimonio, un mal ejemplo de lo que debería ser un verdadero ministro, un verdadero administrador de la palabra de Dios. Entonces son personas que quizás empezaron bien, no voy a decir que todos, pero es posible que la gran mayoría de estas personas que ministran la casa, estas grandes congregaciones que más que gilas que iglesias parecen circos, parecen lugares de espectáculo, discotecas, donde se practica la magia y todas estas cosas. Y son personas que, como decimos, quizás empezaron bien en el espíritu, pero terminaron por las cosas de la carne, terminaron poniendo su mirada en las cosas de este mundo. Son gente que aparentemente son hijos de luz, aparentemente son ministros del evangelio, aparentemente son personas que trabajan en la obra del Señor. Dice el apóstol Pablo, Shaul dice, y no es de extrañar que si aún si ministros se vistan, que si Satanás se viste como ángel de luz, mira esto, Satanás se viste como ángel de luz, cuanto más sus ministros se vestirán como ministros de justicia. Son caretas, son apariencias, son personas que, como el Señor lo llamó, hipócritas, porque tienen una doble faz, una doble cara. Llevan una careta en sus rostros donde muestran lo que realmente no son, sino que procuran mostrar como una apariencia, como decimos, de piedad, pero que niegan la eficacia de esta. Ahora, aquí el Señor dice, mire, son personas que aparentemente son hijos de luz. Este aparentemente era un hombre, este mayordomo era aparentemente, era un hombre de luz, era un hombre que estaba ministrando. Pero dice el Señor que le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? ¿Qué es lo que tú estás haciendo con mi casa? ¿Cómo estás tú llevando mis bienes? ¿Cómo estás tú haciendo con mi casa? Dice que este hombre fue acusado como derrochador, o sea, una persona que descuida las cosas del Señor, las toma como si fueran suyas, como si le pertenecieran a él. Se toma un título que no le pertenece, empiezan a tomar ciertos títulos, ¿cómo llamaríamos esto? O sea, tomar la influencia. Ellos exigen o le piden a la congregación que los miren a ellos. Es el mensaje de ellos, es la enseñanza de ellos, es lo que ellos quieren que tú quieras, es lo que tú escuches. Y normalmente es interesante que estas doctrinas se convierten en doctrinas de error, doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, donde ellos manipulan la fe, la emuná de las personas, a través de la necesidad de las personas, llevándolos por un camino erróneo, por la doctrina de Balaam, que puso tropiezo a los hijos de Israel. Ahora bien, aquí dice la palabra del Señor, el hombre dice,
Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. ¿Qué voy a hacer? Voy a actuar sagazmente. Voy a ir a donde están los deudores de mi amo y voy a hablar con ellos. Voy a hablar con aquellos que le deben a mi amo. Entonces, ¿quiénes son los que le deben? Tienen deudas con el abacados. ¿Quiénes son los que tienen deudas con el amo? Pues los que tienen deudas con el amo son aquellas personas que aún no han entregado su vida al Señor Jesucristo. Son aquellos que tienen una deuda que no han podido pagar. Y viene este hombre y entonces empieza a negociar con el mundo. Empieza a negociar con el mundo, empieza a negociar con las cosas de este mundo y empieza a negociar el reino de los cielos, empieza a negociar el reino de Dios. Porque aquí dice, cuando me vayan a quitar la mayordomía, el Señor ya le llamó la atención. Aún sigue manejando la casa del Señor, aún sigue manejando su vida espiritual, aún sigue teniendo la influencia en su hogar y en la congregación, pero un día él se va a tener que ir. Y entonces dice, voy a negociar con esto, voy a negociar con el mundo, para que cuando ya no pueda seguir caminando haciendo este negocio, me reciban en sus negocios, me reciban en las cosas del mundo. Y es lo que hemos pasado, lo que hemos visto, por ejemplo, tenemos las llamadas congregaciones de la prosperidad, donde se negocia con el mundo, donde se negocia con el mundo y con la iglesia. La iglesia la ponen a negociar con el mundo, siempre para que Dios te dé a ti te multiplique, te dé el doble, haz promesas, haz pactos y empiezan a manipular, empiezan a trabajar de esta manera con la iglesia y la van manipulando con los negocios de este mundo. Otros como son las teologías, por ejemplo, de la profecía, que donde tú vas son personas normalmente que manipulan tu fe, volvemos al punto, manipulan tu fe, donde te hablan, hablan, te profetizan de tal manera porque de tocar las fibras de tu corazón, de tus necesidades, te hablan lo que tú quieres escuchar. Y la Biblia dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán, o sea, ¿qué quiere apostar? Apostatar, negar, apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios, que se levantarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Entonces vienen y empiezan a negociar con el mundo y con la iglesia, empiezan a negociar con el mensaje del evangelio, empiezan a negociar el mensaje del evangelio con el mundo. Empiezan a ofrecerte a ti un evangelio barato, una doctrina barata, una doctrina que se ajuste a tus necesidades, de tal manera que ya tú no llegas a este lugar para escuchar la palabra de Dios, sino que llegas a estos lugares para escuchar lo que tú necesitas, lo que quieres escuchar. Tú quieres escuchar, por ejemplo, de prosperidad. Entonces vas a este lugar y te hablan de prosperidad. ¿Quieres escuchar acerca de que Dios te ama y que Dios te ama tal como tú eres y que no importa que sea lo que tú hagas siempre y cuando tú escuches la doctrina y seas fiel a este tipo de congregaciones? Vienen y te secretean. Hay algunas iglesias, algunas congregaciones donde te secretean, te hablan en secreto allá al oído y te dicen lo que Dios te manda a decir. Cuando el Señor dice, yo no los he enviado, nunca los he enviado. ¿Por qué? Porque si yo los hubiera enviado, ellos darían a conocer mi palabra. Esto es lo que nosotros tenemos que hablar, la palabra de Dios. Es una buena mayordomía, es
administrar correctamente el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cómo administro el mensaje? ¿Qué estoy yo predicando? ¿Qué estoy yo ministrando? ¿Qué le estoy llevando a la congregación? ¿Qué me está trayendo la congregación? ¿Qué está ministrando? ¿Cómo está siendo ministrada? ¿Y cómo está ministrando a otros? Entonces, aquí este hombre toma y empieza a negociar. Empieza a negociar la palabra de Dios, empieza a negociar los valores del reino, negociando los valores del reino. Tú me das y Dios te da. Tú me retribuyes, Dios te retribuye. Tú me enriqueces, Dios te va a enriquecer a ti. Es una manipulación. Y aquí dice el Señor tremendo, esto dice, y alabó, dice, dice, y alabó al amo, al mayordomo malo, por haber actuado sagazmente. El Señor lo alaba. El Señor se admira de aquellos que negocian con sus bienes, que negocian con los bienes del reino. El Señor se admira cómo esta gente actúa tan sagazmente, cómo engañan, cómo influencian, cómo hacen que las demás personas hagan trato con ellos para un bienestar personal, un bienestar físico y un bienestar material. No para un bienestar espiritual, porque no están hablando de las cosas del Señor, no están hablando cosas espirituales, no se predica el mensaje del Señor, sino que están negocian la palabra del Señor. Y el Señor dice que lo alabó por la astucia con que ellos engañan a los simples, porque para que uno se deje engañar por estos comerciantes de la fe, uno tiene que ser una persona simple, una persona que cree todo. Es que hay una diferencia entre un creyente y un crédulo. Un crédulo es el que cree todo lo que le dicen. Ese es un crédulo. Cree todo lo que le dicen. Está mirando ahí una pared que es blanca y le dicen que es negra y él cree que es negra. Nos hace recordar de aquel rey que nada le complacía y viene una persona y le dice que va a hacer esto, aquello, otro y lo va a vestir con unas ropas de gala y lo viste y lo manda desnudo para la calle y la gente, él cree que va vestido con ropa de gala y la gente está viendo que está desnudo. La gente crédula es la que cree todo lo que le dicen a través de un lugar llamado púlpito o un lugar llamado iglesia. Pero la diferencia entre el crédulo y el creyente es que el creyente cree a la palabra de Dios. El creyente cree lo que la palabra del Señor dice y acepta lo que la Biblia dice. Ese es el creyente, una persona que solamente recibe la palabra de Dios, que le ha entregado su vida a nuestro Señor Jesucristo, lo ha recibido en su corazón como su único y suficiente Salvador, y a partir de ese momento ha empezado a alimentarse de la palabra de Dios, ha empezado a escudriñar la palabra, ha empezado a meditar en ella, y es una persona que empieza a crecer espiritualmente y que no cree sino lo que la Biblia dice. Ese es un creyente. Pero un crédulo es aquel con el cual se puede negociar los valores del reino. Y el Señor alaba al hombre malo, a este mal mayordomo, dice, y lo alabó. Y alabó el Señor al malo por haber actuado sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Sagaces, sagaces.
Hay una diferencia entre ser sagaz y ser sabio, ¿no? Ahora, esos actúan con sagacidad, con astucia, están engañando y tienen son más sagaces, o sea, manipulan con una facilidad tremenda el corazón de las personas. La pregunta que yo podría hacer ahorita en este momento, meditando en esta palabra, es: ¿en dónde estoy yo parado? ¿Qué es lo que yo estoy escuchando? ¿Qué es lo que yo estoy recibiendo? Si yo soy una persona, un crédulo o un creyente, o si soy una persona que ya no creo en nada. Estoy recibiendo lo que viene del mundo. ¿Qué es lo que yo estoy recibiendo? ¿Estoy entendiendo el mensaje de la palabra de Dios? ¿Estoy recibiendo el mensaje que Dios quiere que yo escuche? ¿O estoy recibiendo el mensaje que yo quiero escuchar y estoy dejando que me manipulen y negociando el reino de los cielos? ¿Estoy pagando por salvación? ¿Estoy pagando por sanidad? ¿Estoy pagando por prosperidad? Estoy creyendo lo que me secretean. Estoy creyendo lo que me están diciendo desde un púlpito sin haber escudriñado la palabra de Dios para saber que lo que están diciendo es así. ¿En dónde estoy? Aquí, mi amado hermano, el problema no es si yo creo. Ese no es el problema. La Biblia dice que también los demonios creen. La Biblia dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No es el problema de si yo creo, es a quién le creo. ¿En dónde estoy yo parado? ¿Dónde me estoy congregando y qué es lo que estoy escuchando? ¿Me están ministrando a mí realmente la palabra de Dios? ¿O el mensaje que me están dando a mí es un mensaje maquillado con la palabra de Dios, pero es un mensaje, una doctrina de hombres o una doctrina de demonios? El Señor nos manda, dice en su palabra, sabiduría. Sobre toda cosa adquirida adquiere sabiduría, y sobre todas tus pertenencias adquiere la inteligencia. El Señor nos dice: hijitos, probad los espíritus para ver si son de Dios. El Señor dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Estamos probando los espíritus. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Si tú no estás probando los espíritus, si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, si tú no estás escudriñando la palabra, si tú estás en un lugar donde te hablan un mensaje que aparentemente es la palabra de Dios, pero que tú al confrontarlo con la palabra de Dios, con la Santa Biblia, ves que está en contravía de la palabra de Dios, tienes que tener cuidado. El Señor alabó a este siervo malo. Se le va a quitar la mayordomía. Un día se le quitará la mayordomía. Este hombre que está negociando con los valores del reino tendrá que dar cuentas, tendrá que dar cuenta delante de la presencia del Señor. La pregunta es, en este momento, ¿dónde estoy yo parado? ¿A quién le he creído? ¿Le he creído al Señor? Estoy meditando en su palabra, estoy escudriñando. Quizás en este momento eres una persona que no quiere saber nada del Señor, porque te has dado cuenta que se está negociando con la palabra de Dios, que hay mercaderes de la fe, y ya no quieres saber nada del Señor. Yo te quiero decir una cosa: el Señor dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es al Señor, no es a la religión, no es al predicador, no es al movimiento, es al Señor. El Señor dice que yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y vida en abundancia. Y dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y también dice que Él ha venido para darnos vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo estás tu vida con Él? ¿Ya le entregaste tu vida al Señor? ¿Estás caminando con el Señor como el Señor ordena en su palabra, o estás haciendo tu propia voluntad? Si esta noche vinieran a pedir tu alma, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Solamente tú lo sabes. Si tú no tienes una certeza de dónde vas a pasar la eternidad, yo quiero invitarte a que le entregues tu vida al Señor Jesucristo y lo recibas en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, para que si esta noche vinieran a pedir tu alma,
tú puedas irte a la presencia del Señor y vivir eternamente con Él. Solamente necesitamos entregarle nuestra vida al Señor. El Señor dice que Él vino para darnos vida eterna. Que el que cree, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo, Hamashiach, murió por nosotros. Y también dice la palabra del Señor, con eso termino, dice que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confesares con tu boca que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si aún no le has entregado tu vida al Señor, este es el día aceptable, esta es la hora de salvación, es el momento en que necesitas dar un paso de fe, entregarle tu vida al Señor, no a la religión, al Señor, no a la iglesia, es al Señor para que Él cambie tu vieja manera de vivir. Solamente tienes que hacer una pequeña oración de fe como la que te voy a proponer, solamente tienes que decirle en este momento, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, borra mi pecado, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, Él ha cambiado tu vida, Él ha hecho de ti una nueva criatura. Y ahora solamente 3 recomendaciones quiero darte antes de terminar. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios, habla con Él como se habla con un amigo. Número 2, empieza a leer la palabra de Dios, la Santa Biblia. Empieza a leerla a partir del Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje, el Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yavarejeja Adonai Bismereja, Yael Adonai Panah Beleja Bijuneja, Yis Adonai Panah Beleja Beyashem Leja Shalom. Y será hasta la próxima ocasión cuando volvamos una vez más a tu programa, una palabra eficaz, la de Bar Hashem, desde la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá. Bendiciones para todos.